antes, a continuación, cedo la palabra al doctor Esteban Polo Pazmiño, a quien lo presento. Esteban Polo es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, tiene un máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Se ha desempeñado también como coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia y asesor de la Corte de Presidencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Es docente invitado en varias universidades e integrante del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección Ecuador. El tema que abordará Esteban Polo es la acción de interpretación constitucional. Estimado Esteban, bienvenido, amigo. Muchas gracias, Damián. Primero quisiera confirmar si el audio es el óptimo. Está muy bien, te escuchamos. Perfecto, muchas gracias, Damián. Buenas noches con todos y con todas. En primer lugar, no quiero dejar de agradecer por la invitación que me ha hecho Damián. Para mí es un gusto estar aquí presente en este espacio académico tan importante y sobre todo compartir con panelistas tan destacados a quienes he escuchado con mucha atención. Y realmente estos espacios lo que generan precisamente es esto, ir comprendiendo perspectivas del derecho diversas, para de alguna forma ir perfeccionando lo que es el derecho. Hoy por hoy, como todos ustedes conocen, esta crisis humanitaria realmente ha generado o ha derivado en crisis en muchos aspectos sociales. Y es allí donde realmente el derecho tiene que ofrecer respuestas, ¿sí? Y para eso es muy importante primero conocer qué herramientas institucionales, normativas, de políticas públicas contamos en los distintos países para darles un buen uso y enmarcar todos estos esfuerzos para poder solventar esta crisis que nos está viniendo. El derecho necesariamente en su función dinámica tiene que dar respuestas a las nuevas necesidades, a los nuevos problemas. Y es a partir de estos espacios que se empiezan a generar estas discusiones que de alguna manera nos hacen cuestionarnos sobre las herramientas normativas que tenemos previstas en los distintos países. Así que para mí es un honor estar aquí presente. Agradezco la invitación nuevamente, Damián, y felicito la labor que desde hace algunos años desempeñas en Latin Jury. Realmente promueve este debate jurídico y sobre todo regional que es tan importante. Pues bien, con esto me permito empezar con la intervención. Como ha indicado Damián, el tema de esta breve ponencia en donde pretenderé establecer algunas reflexiones y algunas consideraciones sobre esta herramienta constitucional que vamos a analizar. El tema es la acción de interpretación constitucional, ¿sí? Y previo a iniciar y previo a examinar en concreto esta figura hay que hacer algunas reflexiones iniciales y de hecho desarrollar algunos otros elementos, porque una cosa es que el legislador, ¿sí?, como en efecto ocurrió en el 2009, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, haya establecido esta acción de interpretación, pero aquello no significa que esta acción de interpretación es la única forma o el único mecanismo con el cual la Corte Constitucional en el Ecuador interpreta la Constitución. Y de hecho, esta es una aclaración importante, porque muchas veces en el medio académico, en el medio jurídico, en la práctica jurídica, se suele criticar en ocasiones incluso a la Corte Constitucional cuando otorga interpretaciones del texto constitucional y no lo hace a través de esta vía de acción de interpretación. Y algo que debemos iniciar señalando justamente es que la facultad interpretativa de la Corte Constitucional no se agota ni puede agotarse en la acción de interpretación. Como vamos a ver, el sistema constitucional realmente está diseñado para darle un papel mucho más protagónico a la Corte Constitucional y no solo circunscribir su facultad interpretativa en lo que tiene que ver a esta acción concreta, que como les digo es una acción creada por el legislador. Y como vamos a ver, se trata de una acción que de hecho condiciona en una gran medida la labor interpretativa de la Corte Constitucional, porque establece un ámbito específico de interpretación de la Corte Constitucional, establece una legitimación activa muy concreta para poder solicitar esta actuación y establece otros condicionamientos que realmente de ningún modo se puede considerar que limitan a toda esta facultad interpretativa que tiene la Corte Constitucional. Dicho aquello, vamos a examinar
Un poco la estructura de esta presentación que pretenderé hacerle de la forma más breve es lo primero que vamos a tratar de dialogar y a reflexionar son algunas cuestiones generales de la interpretación constitucional, de la interpretación jurídica. Posteriormente, se examinará ya en concreto la regulación de la Constitución ecuatoriana para así poder llegar finalmente a la acción de interpretación y finalmente veremos un ejemplo, de hecho, de un dictamen interpretativo emitido por la Corte Constitucional el año pasado. Bien, entonces, lo primero que se debe advertir es que la Constitución es una norma jurídica. Por eso es que estamos hablando precisamente de esta rama del conocimiento que es la interpretación constitucional. ¿Y por qué es una norma jurídica? ¿No es cierto? Nos podría resultar que es bastante evidente, pero tiene unos matices tan complejos, tan particulares la Constitución, que para entender cómo funciona la interpretación de este texto es indispensable primero desmenuzar algunas particularidades que tiene el texto constitucional. Es norma jurídica básicamente la Constitución porque establece prescripciones. Estas prescripciones pueden ser reglas, pueden ser principios, pueden ser valores incluso, ¿sí? Pero en definitiva lo que hace la Constitución es establecer atribuciones a las entidades del sector público, diseñar cómo es el aparato estatal, reconocer derechos y garantizarlos. Entonces miren ustedes que de hecho la Constitución se caracteriza por una pluralidad en cuanto al tipo de normas que ofrece. Al contrario de otros cuerpos normativos, en donde priman, por ejemplo, las reglas, la Constitución está plagada, podríamos decir, en el buen sentido, de principios y de valores, es decir, de normas más abstractas y más ambiguas. Y eso de por sí ya va dificultando la tarea del intérprete de la Constitución. ¿Por qué por qué estas normas tienen el carácter jurídico? Evidentemente porque una norma jurídica, como ustedes bien conocen, se caracteriza justamente por tener mecanismos para hacer cumplir su texto o para sancionar su incumplimiento. Entonces, miren ustedes, para eso, por ejemplo, están las acciones constitucionales, la acción de inconstitucionalidad que hace poco mencionaba la profesora Carolina, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre si es que hay una norma que se contrapone a la Constitución? Esta, según el artículo 424 de la Constitución, pierde eficacia normativa, es expulsada del ordenamiento jurídico. Entonces, son esos elementos lo que le configuran como una norma jurídica a la Constitución, porque contiene prescripciones, pero además contiene mecanismos para hacerlos eficaces, para pretender o buscar su cumplimiento adecuado y sancionar o generar consecuencias jurídicas para su incumplimiento. Ahora, si bien es una norma jurídica, no es cualquier norma jurídica la Constitución. Al contrario, la Constitución se caracteriza por algunas cuestiones y entre esas es esa condición suprema que tiene la Constitución en un Estado. ¿Qué implica la supremacía de la Constitución? Ustedes bien conocen y estas pequeñas palabras no pretenden abordar estos elementos que podrían ser objeto de otras charlas, pero sí delinear estas características puntuales que tiene la Constitución. ¿Por qué es suprema la Constitución? En gran medida lo es porque es un texto fundamental, es decir, a partir de sus prescripciones se fundamenta el resto del ordenamiento jurídico y a partir de esta característica fundamental se crea este famoso principio de validez y de unidad del ordenamiento jurídico, es decir, la Constitución da validez formal y material a las normas jurídicas que integran el ordenamiento jurídico y adicionalmente esto conlleva que exista una unidad, es decir, el orden jurídico, el marco jurídico, como está ligado en última instancia a la Constitución, es una unidad cuyo fundamento máximo es la Constitución. Otras características de la Constitución, ustedes bien conocen, es una norma, y esto van a ver la repercusión que tiene con la interpretación, es una norma que proviene del poder constituyente, no del poder constituido. Y eso va a marcar las problemáticas que tiene justamente establecer quién es el intérprete auténtico de la Constitución, como lo vamos a examinar a continuación. Pero además, desde el punto de vista material, también la Constitución se caracteriza, como antes ya lo habíamos dicho, por establecer o por reconocer derechos, garantizarlos y también estructurar de manera esencial la organización y funcionamiento del Estado. ¿Sí? Pues miren que esas características de la Constitución no necesariamente las vamos a encontrar replicadas en otros cuerpos normativos. Es por eso que la interpretación constitucional atiende precisamente a estas particularidades. Y si bien es cierto
se basa en lo que se entiende como interpretación jurídica en general, usa algunos de los mecanismos tradicionales de hermenéutica jurídica, lo hace con algunos matices que lo vamos a examinar brevemente. Tanto es así este grado de la Constitución, de ir desarrollando elementos, ¿no es cierto?, diferenciadores con otras normas, que de hecho las ciencias jurídicas y el derecho en general lo que han hecho es ir desarrollando ciertas áreas de estudio específicas del derecho constitucional, que no se replican en otras áreas. Por ejemplo, ustedes bien conocen que está difundida la materia y el área del control constitucional, ¿sí? En esta área se analiza justamente cuáles son los mecanismos para garantizar la supremacía de la Constitución, justo por estos elementos muy concretos que tiene la Constitución. Lo mismo esta institución de la reforma constitucional, que lo que busca en definitiva es atender a estas particularidades de la Constitución. No vamos a encontrar una figura jurídica que se denomine reforma legal y que tenga los mismos principios, postulados y pautas que tiene la interpretación constitucional. Y lo mismo ocurre justamente con la interpretación. Tanto se ha ido especializando el estudio del derecho constitucional por estos matices diferenciadores que tiene la Constitución, que hoy por hoy tenemos una área específica que se encarga de la interpretación constitucional. Pues bien, en definitiva, ¿cuál es entonces la labor del intérprete? ¿Qué hace quien interpreta un texto normativo? Como ustedes bien conocen, el derecho, de manera general, está compuesto por enunciados normativos, por disposiciones. Estos, a su vez, se integran, ¿no es cierto?, de palabras, de oraciones, de textos, en definitiva, de lenguaje, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de la interpretación? La interpretación es precisamente examinar ese texto normativo, examinar esas oraciones, ese lenguaje y hallar su significado, ¿sí? Es decir, a través de un proceso complejo, que en ocasiones lo es, establecer cuál es el sentido y el alcance de las disposiciones que son objeto de la interpretación. Y claro, muchas veces esta tarea es sencilla, pero realmente en la gran mayoría de ocasiones no lo es por algunas razones. Es decir, en el ordenamiento jurídico en general y la Constitución en particular, hay algunos aspectos por los cuales la interpretación no es sencilla y ustedes bien lo conocen. Yo he podido al menos, o quiero destacar tres de ellos, ¿no es cierto? El primero, sin duda, es la ambigüedad del lenguaje, y más en una Constitución. Recuerden que una Constitución, como antes habíamos dicho, no solamente está compuesta por reglas, por estas normas hipotéticas en donde se establece una condición y su consecuencia jurídica. La Constitución está compuesta también por normas de carácter más abstracto, de carácter más ambiguo, ¿sí? Como los principios y los valores. Entonces, esa ambigüedad en el lenguaje genera que no siempre se entienda de la misma manera a un texto concreto, ¿sí? Miren ustedes lo que ocurre, es incluso una actividad diaria de lo que hacemos los abogados, ¿cierto? ¿Qué dice, por ejemplo, nuestra Constitución en cuanto al estado de excepción? Entonces establece algunas causales, algunas, bueno, son bastante sencillas de comprender cuál es su alcance, un desastre natural, por ejemplo. Pero otras, miren ustedes, la calamidad pública, la grave conmoción interna. Entonces miren que el derecho, y en particular el derecho constitucional, acude a términos, a principios que son ambiguos, que son abstractos, ¿sí? Y es por eso que para entender su significado, para poder establecer su alcance, requieren un proceso más complejo. Entonces, es esta ambigüedad del lenguaje que en gran medida se lo da en todo el derecho, pero en particular en el derecho constitucional, que torne en que el lenguaje no siempre nos da una respuesta unívoca. No siempre hay un significado que todos lo entendemos igual de un texto normativo. La segunda característica o estos elementos por los cuales es compleja la tarea hermenéutica es justamente porque el derecho es complejo y más en una sociedad contemporánea. Miren ustedes que la normativa, no solo que hay en un gran número los cuerpos normativos, sino que estos están relacionados entre sí, muchas veces son aspectos técnicos y muchas veces para entender una prescripción normativa debo acudir incluso a otros textos normativos. El derecho, sin duda, al menos hoy por hoy, es un sistema complejo, el cual se haya integrado de manera sistemática. Y eso también conlleva que no siempre sea tan sencilla la labor de entender un enunciado normativo, porque en ocasiones debemos optar por
para entender su significado, acudir a otros textos normativos. Y finalmente, el derecho en ocasiones es confuso e incluso parecería ser contradictorio, ¿sí? Y esto por al menos dos motivos, podríamos identificar más, pero al menos dos motivos por los cuales el derecho en ocasiones es confuso e incluso en ocasiones puede llegar a parecer o es contradictorio. En primer lugar, porque los textos normativos son expedidos por el legislador, sea constitucional o sea ordinario, ¿sí? Y hay que aceptar, ¿no es cierto?, que puede haber deficiencias en la técnica legislativa, es decir, puede haber errores gramaticales, de sintaxis, en definitiva de redacción que le tornen confusa a la norma y por eso la interpretación no es tan sencilla. Pero además hay que entender y hay que tener en cuenta algo. La Constitución y la ley también, pero quizá esto más se refleja en la Constitución, son textos productos de un debate democrático en donde confluyen diversos sectores de la sociedad, con diversas ideologías, diversos pensamientos, y muchas veces en las asambleas constituyentes, o en los congresos, o en los parlamentos, no se llegan a acuerdos. Es por eso que muchas veces uno identifica cierto lineamiento ideológico en determinado punto de la Constitución y más adelante encuentra otro, porque justamente al ser estos pactos democráticos que requieren deliberación democrática, muchas veces para llegar a consensos se tienen que imponer determinadas corrientes ideológicas o políticas. Por eso que muchas veces uno lee una constitución y parecería que una parte es una constitución y otra de hecho parecería que incluso es otra constitución. Son todos estos elementos los que van dificultando la tarea interpretativa, ¿sí? Y por eso puede llegar a ser un aspecto bastante complejo. Ahora, antes ya de aproximarnos a cómo se interpreta nuestra Constitución, es importante hacer referencia a algunos tipos de interpretación, porque esto nos va a servir desde el punto de vista conceptual para posteriormente comprender los métodos que existen a nivel de interpretación constitucional en nuestro país. Hay varias clasificaciones, pero nosotros nos referiremos a dos de ellas. En primer lugar, podríamos identificar que hay una interpretación abstracta y otra concreta. La interpretación abstracta es aquella que se orienta al texto normativo, es decir, lo que busca es, prescindiendo de cualquier consideración de hechos que pueda estar relacionada con la norma, prescindiendo de aquello, examinar en abstracto cuál es el significado de la norma. En cambio, la interpretación concreta lo que busca es examinar los hechos para ver si estos pueden ser, o más bien, si en virtud de los hechos y a la luz de los hechos puede aplicarse el contenido que yo le vaya a dar al texto normativo. Entonces, hay estos dos tipos de interpretación. Asimismo, podemos identificar algunos tipos de interpretación, y aquí nos vamos a centrar ya en el que nos interesa, que se relacionan con quién es el intérprete. Entonces, podríamos encontrar, por ejemplo, interpretaciones doctrinarias. Estas se caracterizan por ser normalmente abstractas, porque lo que buscan es tratar de, a través de un esfuerzo académico, comprender cuál es el significado de la norma. Y una particularidad de este tipo de interpretación es que carecen de efectos jurídicos directos. Ustedes saben cuál es el papel de la doctrina, ¿sí?, dentro de las fuentes como tal del derecho, ¿no es cierto? Entonces pueden influenciar, ¿sí?, pero no tienen una consecuencia jurídica directa. Por otro lado, tenemos la interpretación judicial, que como su nombre lo indica y ustedes conocen, es la que la realizan en gran medida los operadores de justicia cuando resuelven controversias. Y miren ustedes que esta interpretación normalmente, no siempre, pero normalmente es concreta, porque ¿para qué se le da el significado, el alcance, el sentido a la norma? Para ver si los hechos pueden adecuar en ella y poder aplicar esta normativa. Y estos sí tienen efectos jurídicos, pero normalmente son interpartes, para las partes del litigio. Y posteriormente tenemos ya al tipo de interpretación que es el que nos interesa. Y para eso me voy a permitir compartirles unas pequeñas diapositivas. Bien, entonces nos vamos a centrar en el intérprete auténtico, ¿sí? Miren ustedes lo que ha dicho la doctrina, por ejemplo, sobre este aspecto. Guastini ha calificado que los intérpretes auténticos de todo texto normativo son los órganos competentes para aplicarlo, especialmente aquellos competentes para aplicarlo en última instancia.
aquellos, es decir, cuyas decisiones interpretativas no pueden ser contradichas. Por otro lado, el profesor Francisco Díaz Reborio, ¿qué es lo que ha mencionado? Que quien asume esta posición tiende a situarse en el mismo nivel del poder constituyente, del cual, en cierto modo, actúa como delegado. De ahí la importancia de fijar los límites de la función suprema de interpretación de la Constitución. Y estos elementos realmente son bastante importantes porque el intérprete auténtico de la Constitución o el intérprete auténtico de cualquier texto normativo es aquel que al aplicarlo puede establecer un sentido y un alcance que es obligatorio. De hecho, fíjense ustedes que interpretación auténtica viene de autor, porque normalmente quien es el intérprete auténtico de un texto normativo es quien lo emitió inicialmente. Por ejemplo, ¿quién es el intérprete auténtico de la ley? Normalmente el órgano parlamentario, la asamblea, el congreso, como ustedes lo podamos denominar, pero es él el que va a establecer de forma auténtica y vinculante la interpretación del texto, es el autor del texto. Y bueno, en Ecuador bien conocemos que también la Corte Nacional de Justicia tiene una facultad interpretativa supletoria cuando hay duda o oscuridad de una ley y puede hacerlo, una interpretación obligatoria, siempre que no haya una ley interpretativa justamente. Pero miren, ¿cuál es la dificultad entonces del intérprete auténtico de la Constitución? Que como ustedes bien conocen, ¿quién es el autor, por decir de una forma? ¿Quién expide el texto constitucional? ¿Quién aprueba el texto constitucional? Es el poder constituyente, ¿sí? Pero a diferencia de los poderes constituidos, que permanecen en el tiempo, en el ejercicio de sus funciones, ustedes bien conocen que el poder constituyente, una vez que entra en vigor la Constitución, desaparece y deja justamente en funciones al poder y a los órganos que componen el poder constituido. Entonces, aquí viene una dificultad, y es una dificultad que también se refleja cuando uno estudia la reforma de la Constitución. Miren que la reforma de la Constitución o la reforma de los textos normativos de manera general se basa en el denominado paralelismo de las formas, o en el vulgarmente conocido, ¿no es cierto?, en el ámbito del derecho, que en el derecho las cosas se deshacen como se hacen, ¿no es cierto? Ese es el denominado paralelismo de las formas. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que se va a modificar una ley, tiene que ser modificado mediante otra ley. Si es que se va a modificar un reglamento, se va a modificar a través de otro reglamento, ¿sí? Es decir, para modificar un texto normativo se lo debe hacer a través de la misma forma, de la misma autoridad, de la misma jerarquía normativa con la que se la expidió. Y miren lo complejo que es de igual manera este tema de la reforma constitucional, porque uno no es que se llama al poder constituyente cada vez que se pretenda reformar la Constitución. ¿Qué es lo que ocurre? El constituyente, consciente de que una vez que entre en vigor la Constitución va a dejar de existir el constituyente, lo que hace es establecer quién y cómo va a reformar la Constitución. La gran mayoría de constituciones, como ustedes conocen, establecen algunos pasos, algunas herramientas, algunos mecanismos para enmendar o reformar la Constitución. Y se establece desde un punto de vista formal y material cómo se va a modificar. Es decir, miren cómo, y esto en palabras del profesor Pérez Royo, cómo el poder constituyente se proyecta a futuro para efectos de modificar la Constitución, consciente de que va a desaparecer y que no va a estar presente cuando tenga que modificarse la Constitución, establece quién y de qué manera lo va a hacer. Y algo similar ocurre con la interpretación, ¿sí? No tenemos un intérprete auténtico puro porque el poder constituyente ya no está. Entonces, como menciona el profesor Díaz Reborio, hay una delegación. Y esta delegación debe ser establecida por el propio constituyente. Entonces, es el propio constituyente el que establece quién y cómo va a interpretar de forma obligatoria y vinculante el texto constitucional. En el caso ecuatoriano, entonces, ¿quién es el intérprete auténtico de la Constitución? Y vemos que el artículo 429 del texto supremo establece que la Corte Constitucional es el máximo órgano de interpretación constitucional, además de control y de administración de justicia en esta materia, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos delineando a quién le delegó el poder constituyente esta tarea tan compleja de interpretar la Constitución con efecto vinculante, con efecto general, ¿sí?
Y vemos, por ejemplo, que esto no siempre estuvo previsto en nuestro texto constitucional. De hecho, es la primera vez en nuestras varias constituciones ecuatorianas que se reconoce que el intérprete auténtico de su texto ya no va a ser el Parlamento, sino que establece que va a ser este organismo llamado Corte Constitucional, que como ustedes bien conocen, es un órgano conformado por 9 jueces y que es extrafuncional, es decir, no se encuentra establecido en ninguna de las funciones del Estado, sino es aparte de las mismas. Miren lo que decía la Constitución de 1998, la Constitución Política del Ecuador de 1998. Establecía que el intérprete auténtico de la Constitución era el Congreso Nacional. Y para esto establecía un trámite, ¿no es cierto?, con el cual el Congreso era el competente de dar esta interpretación auténtica, es decir, de forma obligatoria y vinculante al texto constitucional. Este cambio que ha transitado el Ecuador realmente, además de novedoso, tiene una repercusión importantísima en el establecimiento mismo del Estado constitucional. El Ecuador no es Estado constitucional solamente porque lo diga su artículo 1. Ustedes saben que en el derecho las cosas lo son por sus características, por sus elementos y no solo por su denominación. Un Estado constitucional se lo consigue cuando la Constitución vincula a todos los poderes públicos, incluso al Parlamento. Y de hecho esa es la gran diferencia con el Estado legal. Miren que en el Estado legal el Parlamento disponía de la Constitución, porque eran constituciones estrictamente programáticas que le dejaban un ámbito material muy amplio al legislador, en donde el legislador podía reformarla cuando quería, cuando podía cambiarla o interpretarla cuando quería. En cambio, un Estado constitucional al menos se caracteriza por tener una constitución rígida, es decir, agravar el procedimiento de reforma para que el legislador no pueda optar por cambiar siempre que quiera los textos constitucionales, además de tener un control constitucional. Pero específicamente la interpretación es fundamental para consolidar un Estado constitucional. Es vital que se haya quitado esta atribución del Congreso. Porque ¿qué ocurría antes? ¿O cuál es el riesgo cuando es el Congreso el mismo intérprete auténtico de la Constitución? Resulta que el legislador emite una ley, esta puede ser contraria a la Constitución, y resulta que el propio legislador le da un sentido que le pueda favorecer para mantener vigente su ley. Entonces, miren, justamente el Estado constitucional lo que busca es someter a todo el poder, incluido al legislador, a la Constitución. Entonces, este hecho de haber cambiado de intérprete auténtico de la Constitución tiene una trascendencia muy importante para el nivel de constitucionalización que tiene nuestro ordenamiento jurídico, como lo denominaría Guastini. Ahora, ¿a través de qué actos se interpreta la Constitución? ¿A través de qué facultades interpreta la Constitución, la Corte Constitucional, que ya hemos visto es el intérprete auténtico de su texto? Y ahí podemos acudir al artículo 436, numeral 1 del texto constitucional, en donde se detallan y se enumeran las atribuciones de la Corte Constitucional. Y vemos que la primera de las atribuciones de la Corte Constitucional es justamente ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano a través de sus dictámenes y sentencias, ¿sí? Miren entonces que, como les decía al inicio, y era esa aclaración previa que habíamos hecho al inicio de la intervención, no podemos limitar la tarea, la facultad interpretativa de la Corte Constitucional a una sola acción, a esta acción que, como vamos a ver, tiene tantas limitaciones. Al contrario, la Corte Constitucional, al ser intérprete auténtico, y como lo decía Guastini, que lo acabamos de ver, el intérprete auténtico es quien al aplicar la Constitución establece su sentido de forma obligatoria, de forma vinculante. Entonces, miren que justamente la Corte Constitucional lleva a cabo esta tarea interpretativa a través de todos sus dictámenes y sentencias, no únicamente a través de una acción puntual. Entonces, miren ustedes, y lo vemos a diario, la Corte Constitucional todos los días está dando contenidos a los derechos, por ejemplo. No solo a los derechos, está estableciendo cómo funcionan las garantías jurisdiccionales. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional, por ejemplo, respecto del agotamiento de los recursos para presentar una acción extraordinaria de protección? Claro, la norma constitucional podría ser algo ambigua, pero la Corte le ha dado un contenido que es vinculante y ha dicho,
para presentar la acción extraordinaria de protección, existe en el país una residualidad absoluta, es decir, no solamente deben agotarse los recursos, sino también las acciones autónomas de impugnación. Entonces, miren, a través de sus dictámenes va delineando el contenido de la Constitución, va estableciendo qué entiende por motivación, qué entiende por seguridad jurídica, qué entiende por intangibilidad de los derechos laborales, en fin. Entonces, esto es algo fundamental. La Corte Constitucional interpreta la Constitución a través de todos sus dictámenes y sentencias, y no solamente a partir de esta acción muy puntual y característica que la vamos a ver, que es la acción de interpretación constitucional. Miren que muy rápidamente nuestra Constitución establece en el artículo 427 algunos de los mecanismos o nos da algunas pautas de cómo se va a interpretar la Constitución. No es afán de detenernos en ellos, pero es interesante porque la Constitución al menos nos da algunos métodos tradicionales, ¿sí? Hay quienes sostienen que la redacción del artículo 427 daría cuenta que el mismo constituyente da pautas de un orden a seguir en cuanto al uso de los métodos. Entonces, según esta primera posición, se sostiene que en primer lugar hay que acudir al método gramatical, luego al sistemático, luego al prohomine y luego al teleológico, ¿sí? Realmente mi criterio, en cambio, es que dependerá de la norma que uno o de la disposición que uno pretenda interpretar. Probablemente si vamos a interpretar un principio, un derecho, el método gramatical no sea el idóneo y probablemente debo acudir a otro de los mecanismos. Vale señalar también que estos métodos de interpretación, como vemos en la parte final de la norma, no son solamente aquellos los que existen. Al contrario, se habla de los principios generales de la interpretación constitucional y estos en gran medida han sido desarrollados por el legislador ecuatoriano. El artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece algunos otros principios y métodos, por ejemplo, el método evolutivo, la proporcionalidad, la ponderación, entre otros. Entonces, estas son las pautas que el mismo constituyente otorga, ¿sí? Establece, va delineando para a quien le delegó esta facultad de ser el intérprete auténtico de la Constitución. Bien, ahora, para centrarnos ya en esta famosa acción de interpretación. Primero, repito algo que he señalado con anterioridad. No solamente se interpreta la Constitución a través de esta acción. Esta es una acción muy puntual que, como vamos a ver, y ustedes ya lo pueden ver en la lámina, tiene algunas limitaciones, ¿sí? De hecho, si es que nosotros interpretáramos que solamente se puede interpretar la Constitución a través de la acción de interpretación, estaríamos desconociendo justamente el artículo 429, el artículo 436, numeral 1 de la Constitución, que establecen expresamente que esta facultad interpretativa se la ejerce a través de sus sentencias de manera general y de sus dictámenes de manera general. Entonces, vale resaltar que esta acción es una acción muy concreta, con muchas limitaciones, con muchos condicionamientos, que fue instituida por el legislador. No consta esta acción en la Constitución, sino en la legislación secundaria. Entonces, miren lo que establece, cuál es el objeto de esta acción de interpretación. Aquello está establecido expresamente en el artículo 154 de la ley. Según esta disposición, el objeto de la acción de interpretación es justamente interpretar las normas de la parte orgánica de la Constitución. Aquí ya vemos la primera limitación. Esta acción concreta de interpretación solamente procede cuando se busca el significado de algún enunciado constitucional que se encuentre o forme parte del elemento orgánico de la Constitución. Ustedes bien conocen que al menos esta distinción entre lo dogmático y lo orgánico suele ser para fines didácticos, ¿no es cierto? No es que las constituciones vienen dadas, bueno, la primera parte es una parte orgánica, luego es la parte dogmática, hay alguna que sí lo hace, pero no necesariamente todas las prescripciones responden a esta categoría. La parte orgánica, ¿cuál es de la Constitución? Son aquellas prescripciones que se refieren a la organización y funcionamiento del Estado, las que establecen las atribuciones y el diseño del poder público. En tanto que, como ustedes bien conocen, la parte dogmática se refiere a los derechos, a los principios, a las garantías. Entonces, miren, aquí ya vemos la primera limitación. A través de la acción de interpretación prevista en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, no se puede interpretar toda la Constitución.
sino solamente la parte orgánica de la misma. Pero luego vemos otra limitación que de hecho es sumamente cuestionable y de hecho nada pacífica con la idea de quién es el intérprete auténtico de la Constitución. Miren que entonces a través de esta acción se interpretará la parte orgánica, pero siempre que no exista una ley que desarrolle la cuestión. Miren entonces lo limitada que es esta acción de interpretación. ¿Y por qué? Lo primero que mencionábamos es que la facultad interpretativa de la Corte no se puede limitar al ejercicio de esta acción de interpretación, porque no podrá llevarse a cabo esta interpretación por medio de esta acción si es que hay una ley que desarrolla la cuestión. Entonces miren ustedes que se estaría poniendo en entredicho, ¿no es cierto?, la facultad interpretativa auténtica de la Corte con incluso un desarrollo legal que lo haya establecido el legislador. Y para esto tenemos un ejemplo. Miren ustedes el dictamen 1-14-IC/19 expedido por la Corte Constitucional. En este caso, justamente, lo que fue objeto del pedido de interpretación era establecer el alcance del artículo 219, numeral 3 de la Constitución, que se refiere a la organización y funcionamiento del Instituto de Investigación, Capacitación y Promoción Político-Electoral. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Mencionó que en el capítulo 6, artículo 77 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador, el que nosotros conocemos se denomina Código de la Democracia, se establece ya la competencia, la finalidad, la asignación presupuestaria del referido instituto y se le otorga la facultad al Consejo Nacional Electoral para expedir su estatuto. Entonces, ¿qué concluyó la Corte Constitucional? Señaló que el pedido de interpretación respecto del 219 era improcedente, toda vez que ya existía normativa secundaria, en este caso legal, que desarrollaba la cuestión. Pues miren por qué es tan importante diferenciar la facultad interpretativa de la Corte Constitucional de esta acción concreta que es una manifestación, es un mecanismo de esa facultad interpretativa, pero es bastante limitado como lo estamos viendo. Miren incluso también en cuanto a la legitimación activa. Al final de la intervención anterior, Damián, ¿no es cierto?, mencionaba justamente que la acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, es una acción popular, es decir, tiene una legitimación activa abierta. Cualquier persona podría plantear una acción de inconstitucionalidad. Y miren que en cambio, para pedir la interpretación constitucional, la Ley de Garantías Jurisdiccionales diseña una figura o diseña esta acción de interpretación con una legitimación cerrada. Y de hecho, vemos cómo solamente el presidente de la República, la Asamblea Nacional, la función de transparencia y control social, la función electoral, la función judicial y las personas que cuenten con el respaldo del 0,25% del registro electoral nacional podrían solicitar esta interpretación a la Corte Constitucional. Es de las pocas acciones constitucionales que se pueden promover ante la Corte Constitucional que tiene este carácter tan cerrado, ¿no es cierto? La gran mayoría, y de hecho la acción de inconstitucionalidad, que es una de las expresiones más claras del control abstracto de constitucionalidad, es una acción popular, y eso también es una novedad en nuestro texto constitucional. En cambio, vemos cómo aquí el legislador la circunscribió para determinados estamentos o las personas con determinado respaldo. ¿Cuál es el contenido de la solicitud? Quizá las partes más importantes son la última y la penúltima. El peticionario debe establecer cuáles son las razones por las cuales solicita que se interprete el texto constitucional y debe expresar su opinión sobre el alcance que debe darse a la norma objeto del pedido. Este contenido de la solicitud asume una importancia especial porque, como vamos a ver y como viene justamente aquí, las acciones de interpretación pasan por este filtro de admisibilidad en sala de admisión. Entonces, miremos muy brevemente el trámite de la acción. El órgano competente, evidentemente, es la Corte Constitucional en su calidad de intérprete auténtico, ¿sí? El artículo 157 de la ley establece que el trámite a observarse en esta acción de interpretación debe ser el trámite general para el control abstracto de constitucionalidad, y es por ello que la admisibilidad, las diligencias, son las mismas que pueden disponer los jueces en el control abstracto de constitucionalidad. Entonces, aquello implica en primer lugar que hay un filtro de admisión y justamente son los requisitos que veíamos aquí los que debe verificar la sala de admisión. Como ustedes bien conocen, la admisión por esencia se encarga de verificar requisitos formales, no entra al fondo de la petición.
Por tanto, lo que establece la sala de admisión es si es que se han detallado esos contenidos mínimos que, como vemos, tiene que tener una petición de interpretación constitucional. Podrían llevarse a cabo audiencias, se podría solicitar información para resolver. Y algo que es importante es que la aprobación de un dictamen, cuando éste establece una interpretación, tiene una mayoría diferente al resto de atribuciones que tiene la Corte Constitucional. El artículo 190 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece como regla general que las decisiones que adopte este organismo serán en pleno, sí, la gran mayoría, las de fondo se adoptan en pleno, y con al menos 5 votos favorables de los 9 integrantes, es decir, se establece una mayoría o un quórum aprobatorio de una mayoría absoluta. Pero miren que para establecer un dictamen interpretativo, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece una mayoría especial de 7 integrantes del Pleno de la Corte Constitucional. Evidentemente, si posteriormente a la emisión de un dictamen interpretativo se lo busca modificar, se requerirá asimismo el voto de 7 jueces y evidentemente ellos deberán expresar las razones por las cuales se apartan de alguna interpretación que hayan realizado de la norma constitucional. La Ley de Garantías es clara en señalar que a través de esta acción no se pueden ejercer otras atribuciones que tienen sus cauces procesales correspondientes. Es decir, a través de una acción de interpretación constitucional no se podría declarar la inconstitucionalidad de una norma, de un acto administrativo de efectos generales, resolver alguna garantía jurisdiccional, declarar inconstitucionalidades por conexidad, que son otras de las atribuciones que tiene la Corte Constitucional. Para finalizar la intervención, quiero hacer referencia a un dictamen expedido el año anterior por la Corte Constitucional que nos va a permitir vislumbrar y concretar toda esta parte normativa y dogmática que hemos examinado. Miren este dictamen, es un dictamen emitido el año anterior, su numeración es del 1-11-IC/20. En este dictamen, la Asamblea Nacional, y aquí vemos ya empezamos a ver la legitimación, ¿no es cierto? Es cerrada y por tanto solo determinados órganos lo pueden proponer, en este caso lo hizo la Asamblea Nacional. Entonces, el órgano parlamentario presenta una solicitud de interpretación a efectos de dilucidar si la frase ministras o ministros de Estado como sujetos pasivos del juicio político les alcanza a los secretarios nacionales con rango de ministros de Estado y a los ministros sectoriales y ministros coordinadores, ¿sí? En otras palabras, ¿qué es lo que solicita la Asamblea Nacional? Menciona, como ustedes bien conocen, nuestra Constitución en el 129 y en el 131 establecen quiénes son los sujetos pasivos, es decir, aquellas autoridades susceptibles de ser responsabilizadas políticamente a través de un juicio político por parte del órgano legislativo. Y lo que señala la Asamblea es, en la Constitución se habla de ministros y ministras de Estado. Y lo que solicita es, si es que los secretarios nacionales y los ministros sectoriales o coordinadores encuadran en esta calificación y por tanto si pueden ser susceptibles y sujetos de juicio político. Pues miren, aquí la Corte Constitucional emplea un mecanismo de interpretación, no interpreta literalmente, y por eso yo les mencionaba respecto del artículo 427, yo no considero que se establezca un orden que deba verificarse necesariamente primero el método gramatical, luego siempre el método sistemático, sino que depende de la normativa para poder emplear el método idóneo. En este caso, evidentemente, si la Corte habría ido al método gramatical, bueno, habla de ministros y por tanto solo los ministros, pero la Corte va más allá y lo que examina es más bien una visión teleológica. Examina por qué razón los ministros y ministras de Estado son sujetos pasivos del juicio político. Entonces concluye la Corte que justamente es por las funciones que cumplen al manejar una cartera de Estado, que es por esa razón que el constituyente les atribuyó responsabilidad política como máxima autoridad sectorial de la función ejecutiva. Esto debido a que constituyen colaboradores directos y de confianza del presidente de la República. Luego, la Corte Constitucional, miren ustedes, menciona justamente entonces cuál es el motivo por el cual los ministros pueden ser sujetos de este juicio político, qué tareas son las que desempeñan y justamente ellos ejercen la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo. Luego la Corte Constitucional hace un análisis entonces respecto de las funciones de los secretarios nacionales, de los ministros
sectoriales y de los ministros coordinadores. Y concluye que, como los ministros de Estado, ellos tienen a su cargo determinada rectoría de políticas públicas, es decir, sus funciones son las mismas que las de los ministros y ministras de Estado, en tal virtud que concluye la Corte Constitucional. Le da un dictamen interpretativo en el cual, con esta visión teleológica, estima que esta responsabilidad política de los ministros de Estado deriva por sus funciones. Son estas las que marcan considerarles o no como sujetos pasivos del juicio político. Entonces concluye que los secretarios nacionales, los ministros sectoriales y los ministros coordinadores, cuando estos ejercen funciones de rectoría de políticas públicas, tienen aquella responsabilidad política y por tanto son susceptibles de juicio político. Miren entonces cómo a través de esta acción de interpretación se interpreta una de las prescripciones de la parte orgánica de la Constitución, ¿sí? A través del procedimiento que hemos visto. Para finalizar, solamente unas reflexiones finales para poder dar paso a los cuestionamientos, si es que los hubiere. Podemos ver que el hecho de haber excluido de las atribuciones del legislador la interpretación auténtica de la Constitución refuerza el carácter constitucional que tiene el Estado, porque el Parlamento ya deja de ser aquel intérprete auténtico y pasa a someterse a todo el imperio de la Constitución. En el Ecuador el intérprete auténtico es la Corte Constitucional y su facultad interpretativa es ejercida por medio de sus sentencias y dictámenes, no solamente a través de esta acción de interpretación prevista en la ley, que como hemos visto, tiene un ámbito limitado, tanto por su objeto como por su legitimación activa. Hacer aquello, es decir, limitar la tarea interpretativa de la Corte solamente a la acción de interpretación, sería, en definitiva, contravenir la Constitución, que le permite ser aquel intérprete auténtico de toda la Constitución y a través de todas sus decisiones, de sus dictámenes y de sus sentencias. Con estas breves reflexiones concluyo, no sin antes agradecer y reiterar nuevamente mi agradecimiento por esta invitación, y si es que existiera alguna pregunta o interrogante, quedo atento, estimado Damián. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, estimado Esteban, por esta interesante conferencia. Bueno, hay algunas preguntas. La primera tiene relación con cuál es el rol que tiene la Procuraduría General del Estado en el ámbito de la interpretación constitucional, digamos, si es que es o no vinculante esa interpretación de la Procuraduría y si eventualmente podría estar en contradicción con la Corte Constitucional. La segunda es sobre la interpretación orgánica que hizo la Corte Constitucional en el ámbito de las facultades extraordinarias que tenía el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si efectivamente esas facultades extraordinarias, como lo llegó a determinar la Corte Constitucional, digamos, no pueden ser ejercidas por el actual Consejo. Sin embargo, ¿qué pasaría si en el ejercicio de esas facultades extraordinarias hubo, por ejemplo, violación a derechos constitucionales? Esta pregunta surge en virtud de la acción de protección que ha planteado Gustavo Yalc respecto de las actuaciones del Consejo. Y la última pregunta es si, digamos, o mejor dicho, ¿por qué no se puede proponer a la Corte Constitucional una interpretación de la parte dogmática? Eso, estimado Esteban. Perfecto, muchas gracias. Trataré de ser lo más breve y conciso posible. En primer lugar, gracias por las interesantes preguntas. A ver, en primer lugar, el tema de la Procuraduría General del Estado es un tema que ya ha sido subsanado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Existe, por ejemplo, el dictamen, si no estoy equivocado, es del 002 o 003-09-SAN-CC, en donde la Corte Constitucional señaló claramente que esta facultad que tiene el Procurador General del Estado de dar ciertos criterios interpretativos, ¿sí?, de la ley, son solo de la ley y no podría hacerlo de la Constitución, porque justamente no es intérprete de la Constitución. Entonces, ya hay una jurisprudencia, la cual data, de hecho, de más de 10 años, y la Corte Constitucional ya ensayó esa propuesta de limitar esa atribución para que el Procurador General del Estado se ciña a su ámbito de competencias y a la Constitución
le deje para ser interpretada por la Corte Constitucional, que es su intérprete auténtico. Repito, si no estoy equivocado, es el dictamen, o la sentencia más bien, 3-09-SAN-CC. Luego, respecto de la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, transitorio. Evidentemente, en el año 2017, recordarán ustedes, cuando se presentó esta propuesta por parte del presidente de la República, tuvo un dictamen ficto de constitucionalidad, ¿sí? La propuesta que luego derivó en las enmiendas constitucionales. Entonces, este dictamen ficto de constitucionalidad, por la omisión de la Corte Constitucional de no haber establecido por qué vía debía tramitarse esta propuesta, ¿sí?, generó que esta se lleve a cabo en aplicación del artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece que si es que no hay un dictamen en 20 días, procede este dictamen ficto o el dictamen favorable por el paso del tiempo, que es un tema a discutir, ¿no es cierto? Pero eso es lo que ocurrió en todo caso. Entonces, las propuestas cumplieron el trámite, tuvieron este dictamen favorable, se plantearon a través de unas enmiendas parlamentarias que fueron ratificadas por los ciudadanos, y una vez que se aprueban y se publican en el registro oficial, pasan a ser parte de la Constitución y por tanto son susceptibles de interpretación. Y en efecto, como mencionan en la pregunta, en el año 2019, la Corte Constitucional estableció algunos lineamientos respecto a cómo comprender el alcance de estas facultades extraordinarias que culminaron una vez que se posesionó el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue ya el electo democráticamente, ¿sí?, y cesó el Consejo Transitorio. Al ser parte ya de una interpretación vinculante de la Corte Constitucional, aquello es de obligatorio cumplimiento. Se puede discutir desde diversos puntos de vista jurídicos en cuanto a los derechos, pero más allá de eso, ya es un sentido obligatorio de la Constitución, en particular de este régimen. Recuerden que las enmiendas en el año 2018, además de cambios a la Constitución, tenían justamente este régimen transitorio que formaba parte de las enmiendas y por tanto de la Constitución. Entonces, la Corte en definitiva le dio un alcance. ¿Qué puede pasar si es que se inobserva? Recuerden que los dictámenes expedidos por la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Y por tanto hay acciones constitucionales para sancionar justamente su incumplimiento. Es decir, por ahí estaría un poco la línea. Es un criterio vinculante y hay algunos mecanismos para hacer efectivos esos criterios interpretativos. Y la última pregunta de por qué no se puede acudir ante la Corte para que se interprete la parte orgánica, dogmática de la Constitución, entiendo yo, es justamente por mandato expreso de la ley. El artículo 154 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales limita esta acción solamente para la parte orgánica, que es lo que justamente cuestionábamos y decíamos, es justo por eso que no podríamos señalar que esta atribución interpretativa se la ejerce solo a través de la acción de interpretación, porque sería limitar la tarea de la Corte solamente a la parte orgánica, lo cual no señala así la Constitución. Pero esta acción concreta de interpretación, que es una de las manifestaciones, pero no toda, de la interpretación constitucional, ha señalado que su ámbito es solamente la parte orgánica de la Constitución. Y siempre y cuando, recuerden, además, no existe un desarrollo legislativo secundario, lo cual, como hemos visto, es una acción bastante limitada, tanto por su objeto como por su legitimación activa. Creo que con eso, Damián, damos contestación a las valiosas e interesantes preguntas que agradezco nuevamente. Excelente, estimado Esteban. No, muchísimas gracias a ti por la participación. Ha sido muy interesante. De hecho, una acción poco conocida en nuestro medio, pero siempre útil, siempre válida, precisamente por los alcances que puede tener esta acción. Así que, estimado Esteban, muchísimas gracias por tu intervención y pues las puertas de Latin Jury siempre estarán abiertas, amigo. Gracias, estimado Damián. Ok, bien, y con todos ustedes, apreciados cursantes, nos veremos el día de mañana a partir de las 6 de la tarde nuevamente. Que tengan todos ustedes un feliz y reparador descanso.